uso de la palabra. Ok, muchas gracias, doctora Young. Buenos días con todos. En esta oportunidad, como mencionó la doctora, vamos a tocar unas patologías relativamente frecuentes en la consulta ginecológica y vamos a tomar en cuenta algunas patologías benignas del útero, para lo cual esta mañana vamos a hacer una revisión de 4 tópicos o 4 entidades relativamente frecuentes, como es la cervicitis, la poliposis endometrial, la leiomiomatosis y la adenomiosis, ¿no? Vamos a empezar con la cervicitis. La cervicitis es una inflamación del cuello uterino y esta suele ser causada por un agente infeccioso generalmente de transmisión sexual, ¿no? Le digo que es generalmente porque también existen otras causas de inflamación del cuello, ya sea por cuerpos extraños o por alguna sustancia bioquímica. En tal sentido, siendo la más frecuente en los agentes infecciosos, haciendo un recordaris del cuello uterino y su anatomía, podemos decir que el cuello uterino consta de un epitelio escamoso y un epitelio glandular, ¿no? Para lo cual existen ciertas preferencias de agentes infecciosos causantes dependiendo de la localización. Es así que usualmente el epitelio escamoso se puede presentar una inflamación debido a agentes como la tricomona vaginalis, candida o virus del herpes, similares a lo que ocurre a nivel vaginal, ¿no? Tal vez por sus características histológicas. Mientras que el epitelio glandular principalmente se puede ver afectada con agentes tipo Neisseria gonorrhoeae, Clamidia trachomatis y en algunos casos como Mycoplasma, que también se menciona como agentes causantes de esta inflamación. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de cervicitis, ¿no? Principalmente lo relacionan con problemas de tipo del epitelio glandular. Mientras que cuando hablamos cervicitis con agentes infecciosos relacionados a tricomole, cándida y herpes, más está relacionado con inflamaciones o coincide con unas inflamaciones vaginales, ¿no? Es así que cuando hablamos de cervicitis propiamente dicha, nos relacionamos con enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? La mayoría pueden ser asintomáticos, ¿no? Y en algunas otras pacientes cursan con un aumento del flujo vaginal, ¿no? La paciente viene, refiere que constantemente está con un flujo vaginal persistente en algunos casos, de amarillo o de tipo verdoso, ¿no? Asimismo, por el hecho de que existe un tipo de inflamación o, digamos, debilidad del tejido cervical, puede haber un sangrado intermenstrual o fuera de la menstruación, generalmente relacionados con los coitos, por el tipo de fragilidad que tiene el epitelio al roce, ¿no? También podemos encontrar que el cuello uterino, digamos, al examen ginecológico, podemos encontrar un cuello uterino edematoso y friable, como le dije, muchas veces dentro del chequeo la paciente viene y se encuentra, inclusive, ¿no? La paciente refiere, desea hacerse un Papa Nicolau y justamente como estamos sacando la muestra, fácilmente por su fragilidad podemos obtener un sangrado, ¿no? Asimismo, es factible encontrar la presencia de secreción cervical de aspecto mucopurulento. Entonces, estas son las características clínicas de una paciente que viene con una probable cervicitis. Pero también existe la cervicitis crónica, lo detallan así, cuando existe una inflamación persistente o recurrente a un tratamiento, ¿no? Aquella paciente que persiste después de completar 1 o más ciclos de tratamiento antibiótico y no se recupera, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones de tener una cervicitis crónica? Bueno, se menciona que por los agentes etiológicos presentes,
puede conllevar a una endometritis, una salpingitis, una enfermedad pélvica inflamatoria por consiguiente, ¿no? Y aquellas pacientes que se embarazan, digamos, podría originar una coriomnionitis o otros efectos adversos en el embarazo, como amenaza de parto prematuro o ruptura prematura en membranas, ¿no? Entonces, estos observaciones hay que tener en cuenta en esta paciente que puede cursar con una cervicitis que debe ser tratada en cuanto uno tenga ya un diagnóstico o una sospecha diagnóstica. ¿Ok? ¿Cuál es el diagnóstico? Como le decía, existe un cuadro clínico, pero puede sugerir la entidad, la patología. Sin embargo, el diagnóstico ya objetivo lo vamos a través de la secreción endocervical mucopurulenta, amarillenta, verdosa, que se ve en la parte clínica, y eso se corrobora con el estudio ya del laboratorial, que es la tinción de Gram. Y en esta vamos a encontrar un aumento de los neutrófilos. Se dice que mayor a 30 por campo pueden sugerir ya la presencia de una cervicitis. ¿Ok? Asimismo, encontrar diplococos gram negativos relacionados a la Neisseria gonorrea también nos hacen el diagnóstico. Y finalmente actualmente existen ya estudios para gonorrea, clamidia, que son los agentes causales más frecuentes y que nos dan ya un diagnóstico preciso de la enfermedad, ¿no? El cultivo de secreción de esta ubicación del cuello uterino también nos podría dar un diagnóstico. Es importante para la toma del cultivo tener los cuidados de no contaminación de la muestra y para obtener los mejores resultados, ¿no? Como le decía, también ya existen estudios moleculares del mismo patógeno ya específicos que nos dan el diagnóstico preciso de esta patología. ¿Cuál es el tratamiento? Como os hemos mencionado, el tratamiento, la causa principalmente son agentes infecciosos que se transmiten por vía sexual, a través de las relaciones sexuales. Por tanto, el tratamiento debe ser de pareja de inicio, ¿no? Usualmente se puede, ante la sospecha, dependiendo, digamos, un poco tal vez del tipo de paciente que estemos al frente, existen pacientes, digamos, muy responsables, otros no. Hay entidades donde tenemos acceso al laboratorio para hacer un estudio minucioso, en otros establecimientos tal vez no. Entonces, dependiendo de esas, digamos, antigencias, si tenemos o no la logística para hacer un diagnóstico, podemos llevar todo el estudio hasta el final. Sin embargo, muchas de las veces, y en nuestro medio sobre todo, no tenemos acceso. Entonces, ante la sospecha de una cervicitis, ¿no? Con el cuadro clínico establecido, ¿no? Con el antecedente tal vez de factores de riesgo de, digamos, promiscuidad sexual o antecedentes de pareja que tengan múltiples parejas, o algún antecedente propio de conducta sexual de alto riesgo, nosotros debemos iniciar un tratamiento empírico, tanto antibióticos para gonorrea y clamidia, ¿no? Usualmente se hacen algunas combinaciones, ¿no? Y la más aceptada, inclusive dentro de las guías del manejo sindrómico de flujo vaginal, donde está incluido la cervicitis, se sugiere la combinación de doxiciclina con acitromicina, ¿no? Entonces, esto es pero existen, como ahí se menciona, tanto ceftriaxona, ciprofloxacino, ofloxacino o levofloxacino, o la citromicina, doxiciclina, ofloxacino o levofloxacino, son algunas de las opciones terapéuticas para este tipo de patología, ¿ok? Como les mencioné al inicio, la mayoría son de causa infecciosa. No hay que también dejar de lado el hecho de que existen algunos otros factores que pueden contribuir a esta inflamación del cuello uterino, como es la presencia de cuerpos extraños o la presencia de dispositivos intrauterinos que puedan favorecer ¿cómo se llama?, esta inflamación. En algunos casos deberían ser retirados, ¿no? Para el tratamiento, digamos,
o una curación total con evitar una recurrencia, ¿no? En todo caso, también se menciona aquellos eh, inflamaciones de tipo alérgicas a sustancias, ¿no? Entonces, que de todas maneras podrían estar relacionadas, ¿no? Entonces, cuando no encontramos, a pesar del estudio, un agente infeccioso, podemos, digamos, sugerir que se trata de otro tipo de etiología, ¿ok? Que no hay que dejar de lado. Bien, otra entidad que es muy importante mencionar porque es de relativa frecuencia, aunque a veces, como vamos a ver, cursan de forma asintomática, es la poliposis endometrial, ¿no? La OMS menciona que es considerada un pólipo endometrial o lo define como una protrusión nodular benigna sobre la superficie endometrial, constituido por glándulas, estroma, vasos sanguíneos y que son característicos, ¿no? Asimismo, también se menciona que puede conllevar a un engrosamiento de la musculatura y de los vasos que lo alimentan o los vasos nutricios, también se encuentra un engrosamiento de esos vasos que alimentan y nutren a este tejido, digamos, que está en crecimiento. ¿Cuál es la prevalencia? Es más frecuente entre los 40 a 50 años, ¿no? La prevalencia se da de 7.8 a 34.9%, se menciona que en relación a sangrado uterino anormal se da como causa de sangrado uterino anormal entre 10 a 40% de las pacientes, ¿no? Eh, Creo que todos ya hemos revisado las causas de sangrado uterino anormal y es frecuente en nuestro nomenclatura, el PALCOI, considerar a pólipos en primer lugar, ¿no? Eh, y en esta mnemotécnica, entonces, en una paciente que viene con sangrado uterino anormal, ¿no? De causa poco evidente, posiblemente estemos frente a una poliposis endometrial, ¿no? También el 30% de las pacientes cursan asintomáticas, como les mencioné, es un buen porcentaje, y muchas veces se detecta ya a través de un chequeo ginecológico, ¿no? No necesariamente cursa de manera sintomática, ¿no? En mujeres con infertilidad está presente en un 32% de los casos. Ahora, en ese sentido también tengo que mencionar que no necesariamente este 32% de los casos son motivo de la infertilidad, ¿no? Entonces, son muchas de estas pacientes que tienen problemas de dificultad para gestar, que acuden por un, ¿cómo se llama? Por un manejo o un estudio de infertilidad y se topan con que presentan estos pólipos, sin embargo, no necesariamente son el motivo principal de esta infertilidad. Eso hay que tener en cuenta, ¿ok? La fisiopatología, en realidad la etiología y fisiopatología no está bien determinada en el caso de poliposis endometrial. Sin embargo, existen algunas teorías, ¿no? Sobre el crecimiento de este tejido anómalo, entre comillas, y puede estar relacionada tal vez a factores hormonales, ¿no? Se dicen que tanto los estrógenos como la progesterona digamos, comportan como moduladores del crecimiento endometrial. Entonces, se dice que estas pacientes que tienen poliposis endometrial puede haber está relacionado a una expresión exagerada de los receptores estrogénicos, ¿no? Que favorecen el crecimiento endometrial, ¿no? Entonces, es una teoría. También existen factores inflamatorios y proliferativos, y esto relaciona, por ejemplo, con los mastocitos, ¿no? Los mastocitos está relacionado ya, digamos, ya es una evidencia
digamos, corroborada en el caso de los pólipos intestinales, los pólipos nasales. En el caso de los pólipos endometriales, lo sugieren y porque lo relacionan, porque los mastocitos contienen una triptasa, que es una enzima, y que tiene un efecto mitógeno elevado de las células epiteliales. Y en este tipo de pacientes se ha encontrado una evidencia de la presencia de estos mastocitos, digamos, exagerados, ¿no? Entonces, con una actividad, digamos, mayor, por lo que se sugiere que puede ser las causas de estos pólipos, ¿no? Asimismo, células estromales también se menciona como presentes en un porcentaje. En este caso no son muy frecuentes, pero sí se ha visto que más está relacionado con algunos tejidos degenerativos, ¿no? Cuando son un tejido de presentación atípica, ¿no? Con células mesenquimales de por medio, ¿no? Entonces, estos en menor cantidad, pero sí relacionados a tejido atípico. Ok, en caso de la ciclooxigenasa 2, que sabemos que tiene, digamos, implicancia en todos los procesos inflamatorios, ¿no? No, en este caso también está presente y se asocia a un efecto inflamatorio y proliferativo del tejido, ¿no? Asimismo, la apoptosis, que también está relacionada con con esta patología, se dice que existe una disminución de la muerte celular programada con un mecanismo alterado y por consiguiente una proliferación sin control de este tejido, ¿no? Entonces, todos estos factores inflamatorios y proliferativos, en teoría, podrían correlacionarse en este tipo de pacientes, ¿no? Además, también existen los factores genéticos, ¿no? Que también en estudio actualmente y se relaciona más con algunas alteraciones cromosómicas a nivel del CP21 o P22, ¿no? Pero existen todavía más estudios con respecto a eso. ¿Cuál es el cuadro clínico principal? Como le decía, en un porcentaje casi el 30% pueden estar asintomáticos y el sangrado genital se puede producir en el 68% de los casos, ¿no? ¿Cómo se presenta? A través de metrorragias, o sea, sangrado inclusive posmenopáusico, menorragia, es decir, un aumento de la menstruación o una exageración de la menstruación, o un sangrado intermenstrual o poscoital, ¿no? Y está más que nada relacionada cuando son pólipos, digamos que no solamente están en el cuerpo o que están muy cercanas al cuello uterino, ¿no? O también existen pólipos endocervicales y que protruyen y posiblemente al roce, sobre todo durante las relaciones sexuales, pueden sangrar, ¿no? Entonces, es muy frecuente que la paciente dice, doctora, sangro cuando después de las relaciones, no es normal y a veces no encontramos una evidencia, digamos, hasta que se hace el examen clínico, ¿no? El sangrado o la presentación de la sintomatología realmente no tiene relación con la ubicación, número, tamaño, ¿no? Hablando del cuerpo, ¿no? Solamente en el caso de lo que le menciono, que son endocervicales, podrían originar un sangrado, ¿no? En el caso de, digamos, poscoital, ¿no? Pero digamos que tenga una relación en el caso de los pólipos que están dentro del útero, cuanto más grande sangra o cuanto más número tengo, no, realmente no se ha encontrado digamos, una regla con respecto a eso, ¿no? También se dice que en el caso de infertilidad relacionada, se dice que puede afectar, digamos, la receptividad endometrial, o sea, del blastocisto en el momento de la concepción, cuando el pólipo puede superar los 2 centímetros, ¿no? Tal vez
antes y por la ubicación o menores a este tamaño, digamos, no tendrían mayor implicancia sobre el tema de infertilidad. ¿Ok? También mencionar que el potencial oncológico de este tejido es mínimo, generalmente en algunos autores lo ponen menos del 1%, pero existe una variación de 0,8 y a máximo 8%, y dependiendo también de otros factores de riesgo adyacentes a esta paciente, ¿no? Y el riesgo de cáncer subyacente aumenta con la edad, ¿sí? Eso sí se tiene en cuenta, así como otros factores de obesidad o trastornos metabólicos que pueden estar relacionados con un crecimiento anormal del endometrio, ¿ok? Entonces, eso a tener en cuenta. Como le decía, ¿no? El diagnóstico clínico a veces es importante, el examen a la especuloscopía, ¿no? En este caso, o en la imagen, podemos ver un endometrio, un pólipo endocervical o que protruye por el cuello uterino y que fácilmente lo podemos identificar. Sin embargo, no necesariamente es así, ¿no? Muchas veces están en el cuerpo, y el cuello está cerrado, entonces simplemente no podemos visualizar la causa de sangrado uterino anormal por lo que viene a paciente, o si es una paciente que viene a un chequeo, ¿no? Rutinario, difícil a veces poderlo determinar a través del examen clínico, ¿no? Entonces es ahí donde se echa a la mano de otras pruebas diagnósticas como es la ecografía, la histerosonografía y la esteroscopía. En los exámenes complementarios, ante nosotros tener una sospecha de una pólipos endometriales, ¿no? Ya sea a través de una ecografía o a través ya de, digamos, clínicamente que encontramos ya un pólipo endocervical, digamos, determinado, y, y queremos pensar que puede existir más, pues tenemos que complementarlo con una ecografía donde tiene alta sensibilidad, o una histerosonografía que viene a ser una ecografía con una solución salina que nos permite ver dentro de la cavidad si existe o no algún tejido flotante que nos puede indicar la presencia de estos pólipos, ¿no? Y ya directamente es una histeroscopía donde podemos ver en visión directa, digamos, el tejido, ¿no? En todo caso, se menciona como que pues, en estos casos podemos también realizar un legrado uterino fraccionado, ¿no? Para hacer el estudio de ese tejido, ¿no? Y la desventaja en este caso es que no se realiza bajo visión directa, a veces incidentalmente se puede, antes más que ahora, porque ahora ya prácticamente tenemos a la mano, digamos, muchos equipos que nos permiten hacer el diagnóstico previo, pero en algunos lugares donde no se podría y se sospecha a través de una ecografía que se trata de un pólipo endometrial, se puede hacer un legrado uterino, ¿no? ¿Existe falsos negativos? Sí, en un 58%, porque no existe una visión directa, prácticamente es una toma de muestras ciegas, ¿no? La, histero, la histerosonografía, la ecografía con infusión salina es la que digamos, eh, fácilmente nos puede sugerir la presencia de pólipos, y la esteroscopía definitivamente que es una técnica directa que ya lo vamos a ver, ¿no? Aquí, mira, podemos ver una ecografía con solución salina, que es una histerosonografía, ¿no? Y fácilmente podemos ver el pólipo que sobresale o que está dentro de la cavidad uterina, ¿no? Característico que existe un vaso nutricio único y que es el que alimenta a este pólipo, ¿no? En este caso es único, pero existen algunas mujeres que pueden ser múltiples, ¿no? ¿No? Y de tal manera que, ¿cómo se llama? Puede originar todo el cuadro clínico, ¿no? Dolor, sangrado, ¿no? O cuadros de infertilidad, como les he mencionado.
igual, ¿no? Eh, la histerosonografía, la FIGO clasifica los pólipos como presentes o ausentes, nada más por histerosonografía, ¿no? En la histerosonografía nosotros tenemos que detallar el tamaño, ¿no? La localización, ¿no? Y lo mismo que posiblemente se van a corroborar con la histeroscopía, ¿no? Y finalmente con el estudio anatomopatológico. La histeroscopía, y es una visión más directa, utilizamos una cámara, ¿no? Que se introduce a nivel del cuello uterino y que vamos a poder visualizar toda la cavidad endometrial, ¿no? Y es así donde podemos ubicar, y esta es una histeroscopía diagnóstica, pero también existe una histeroscopía quirúrgica, donde ya retiramos el tejido en crecimiento, ¿no? Ahora, ¿existe un diagnóstico diferencial con respecto al pólipo? Sí, entendiendo que es un tejido que ha crecido, ¿no? Es un tejido en crecimiento mitógeno, entonces es importante descartar una hiperplasia endometrial. Muchas veces en la ecografía solamente podemos ver un engrosamiento endometrial o una ecografía simple, ¿no? Entonces tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con una hiperplasia endometrial, ¿no? Para lo cual ahí nos ayuda mucho la histerosonografía, donde podemos ya delimitar bien si se trata o no de un pólipo, ¿no? Asimismo, el carcinoma endometrial polipoideo, que también es una de, como les dije, hay un potencial oncógeno en en un mínimo porcentaje de estas pacientes, de lo que también tenemos que descartar, ¿no? Adenofibroma también, adenosarcoma, ¿no? También tumor mulleriano mixto maligno, que también deberíamos considerar, y un adenomioma polipoideo atípico. Ya más adelante vamos a hablar de adenomiomatosis, entonces vamos a ver un poco las características de estos casos, ¿no? El tratamiento, existe un tratamiento conservador. Como sabemos, existe un mínimo de porcentaje de probabilidad de ser neoplásico. eh, por tanto, antes existía, digamos, como no teníamos acceso mucho a ese tratamiento estereoscópico, el tratamiento conservador observacional. Ahora se sugiere que en la mayoría de los casos se retire para estudio y determinar, sobre todo en pacientes con factores de riesgo, ¿no? Entonces, en aquellos pólipos asintomáticos y menores de 10 milímetros, se puede sugerir que puede quedar en observación. Ahora, como les decía, va a depender del tipo de paciente que tengamos, ¿no? Pues si son pacientes que no van a acudir a un control, preferible hacer el retiro inmediatamente, ¿no? En este caso, predominantemente es benigno de un pólipo y sin factores relacionados a malignidad. En este podemos considerar un tratamiento conservador. El tratamiento quirúrgico, como les decía, puede ser a través de un degrado uterino fraccionado, tiene menor efectividad y mayor falsos negativos porque es a ciega, mientras que la histeroscopía ahora prácticamente es digamos, el principal tratamiento, que es la resección completa del pólipo, bajo visión directa. Directamente nosotros vemos y retiramos todo el tejido desde su base, ¿no? Asimismo, observación y biopsia de cavidad endometrial, luego de la histeroscopía, y existe una baja tasa de complicaciones, ¿no? Muchas veces, dependiendo del tamaño y de la accesibilidad de la paciente, puede ser ambulatorio, ¿no? Y una recuperación mucho más rápida que otro tipo de tratamiento quirúrgico, ¿ok? Bien, otra patología que vamos a tocar el día de hoy y que es prácticamente muy frecuente de consulta en nuestro servicio, que es la leiomiomatosis uterina, o miomatosis uterina, ¿no? O fibroadenomas, como tiene diferentes denominaciones, ¿no? Son tumores uterinos, primariamente benignos, ¿no? Que se originan en el músculo liso y tejido conectivo del útero.
Ustedes como ven en la imagen, esta es una miomatosis, digamos, bien manifiesta, ¿no? Presencia de tumores subserosos, pues están por encima de la superficie del útero, ¿no? Y característicos de la enfermedad. La etiopatogenia también es un origen desconocido. Se considera que puede ser hormonodependiente, al igual que los pólipos, ¿no? Donde el factor estrogénico y progestágeno podrían contribuir al crecimiento, dependiendo tal vez de la cantidad de receptores que tenga esta paciente, dependiendo también de cuánto la paciente esté expuesta, porque a veces muchas de ellas pueden tener alguna terapia hormonal que puede contribuir al crecimiento de este tipo de tumores, ¿no? Existe evidencia que los estrógenos y progestágenos favorecen su crecimiento, por lo que tenemos que tomar en cuenta en cualquier paciente que tiene ya un diagnóstico definitivo de esta enfermedad, el uso o desuso de este tipo de hormonas. Entonces, la epidemiología, la prevalencia puede ser del 5 a 21%, aumenta la incidencia con la edad, definitivamente existe a mayor edad, mayor exposición a las hormonas, ¿no? Entonces, es frecuente encontrar sobre todo en la en la etapa fértil, donde existe mayor, digamos, producción hormonal, ¿no? Son los tumores más frecuentes del aparato genital, ¿no? Y se presentan en una edad reproductiva o se diagnostican en una edad reproductiva en el 60% de los casos, ¿no? Se dice que tiene un predominio en la raza negra y otros factores que pueden predisponer a este tipo de pacientes es la menarca temprana, una predisposición familiar y una obesidad, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que existe mayor producción estrogénica en este tipo de pacientes. Entonces, la FIGO y el comité que se encarga de los desórdenes menstruales creó una jerarquía en los sistemas de clasificación, llámese primarios, secundarios y terciarios, con respecto a los fibromas. Y la clasificación primaria refleja solo la presencia o ausencia, o sea, solo menciona si hay o no hay leiomiomas, independientemente de la ubicación, número y tamaño, ¿no? Ya el sistema secundario se basó en distinguir si estos miomas distorsionan la cavidad endometrial, ¿no? Y a eso lo llamamos miomas submucosos o de los leiomiomas de otras localizaciones. Y esto más que nada relacionado a la sintomatología o cuadro clínico o efectos que puede estar relacionados con la ubicación de los tumores. Entonces, y en el sistema de clasificación terciario que ya, digamos, se ha establecido en los últimos años, que es una recategorización donde todos los tipos de miomas se mencionan de acuerdo a su relación con el endometrio o con la serosa, ¿no? Es más que nada relacionada a la ubicación, ¿no? Y así como aquellos que no tienen mucha relación con el útero, que ya son los menos frecuentes, que son los parásitos. Y es así que la clasificación, ¿no? Como hemos mencionado, existen los miomas submucosos, donde se originan en el miometrio, pero protruyen hacia la cavidad endometrial, ¿no? Y vamos a ver más adelante, digamos, su relación ya en la clasificación terciaria, ¿no? Los miomas intramurales son aquellos que se localizan en el espesor del miometrio y los subserosos que se encuentran por debajo de la serosa, pero que ya protruyen, ¿no? Protruyen hacia la cavidad abdominal dependiendo del tamaño, ¿no? Subserosos ya empiezan a crecer, ¿no? Y este también prácticamente es un seroso, pero que es pediculado, ¿no? Entonces, en nuestra mnemotécnica PALCOI se considera la leiomiomatose como una causa de sangrado uterino anormal, ¿no? Que pueden ser submucosos de otras patologías, ¿no? Submucosos o otros,
¿no? Como les mencionaba. Y en la clasificación terciaria ya se determina su localización, ¿no? Dentro de los submucosos, tipo 0, 1, 2, donde el tipo 0 es prácticamente pedunculado hacia el interior, hacia la cavidad uterina, ¿no? Es donde prácticamente solo lo comunica con el útero a través de un pedículo, ¿no? El tipo 1, donde existe sí cierta comunicación con la parte del útero, pero que esta es menos del 50% de la superficie del mioma, ¿no? Y tipo 2 cuando esta ya se introduce, ¿no? O dentro del útero en más del 50%, ¿no? Entonces acá la relación con el útero, con la musculatura uterina es menos del 50 y acá sí ya es más del 50%, ¿no? Y esto va a tener mucha implicancia porque el abordaje, ¿no? Como vamos a ver, el abordaje es importante, ¿no? Cuanto mayor presencia dentro de la cavidad uterina, tiene mejor abordaje vaginal. Cuando no, pues probablemente el abordaje quirúrgico va a ser vía abdominal. Entonces, las otras tipos ya va a depender de 4 intramural, específicamente 5 subseroso, donde en mayor del 50% es intramural, acá. Y en el caso de los subserosos, que donde es mínimo intramural y más sobresale, ¿no? El tipo 6. En el caso de tipo 7 ya es pedunculado, igual, ¿no? Totalmente afuera y solamente lo une con un pedículo. Y otros que son parásitos que ya están fuera, ¿no? Eh, fuera fuera del útero, ¿no? ¿Ok? El cuadro clínico, la mayoría de mujeres son asintomáticas, ¿no? También se pueden ir a un chequeo ginecológico y determina que tiene un mioma, ¿no? La sintomatología está en relación, en este caso, sí, al tamaño y localización de los miomas. Las pacientes sintomáticas pueden existir un sangrado ginecológico, menorragia, menometrorragia, ¿no? O pueden tener molestias urinarias o intestinales dependiendo muchas veces por presión de estructuras fuera del útero, el crecimiento exagerado del útero o de los miomas, pueden comprimir órganos como la vejiga, vías urinarias, intestino, y puede originar estreñimiento o, digamos, problemas en la micción, ¿no? Asimismo, dependiendo del tamaño, puede originar también, y de la localización, una dispareunia, ¿no? Dolor durante las relaciones, y problemas de fertilidad si está relacionada en un 10% de los casos, originando también abortos espontáneos, ¿no? Que es lo más frecuente, ¿no? Ok. Dentro del diagnóstico tenemos un examen clínico ginecológico, aumento del tamaño y como hemos mencionado, puede haber una irregularidad también de la superficie dependiendo de dónde se localiza el mioma, así como evidencia de sangrado uterino, ¿no? En algunos, sobre todo relacionados a miomas submucosos, ¿no? En miomas submucosos pedunculados puede protruir, como en este caso y en la imagen, a través del cuello uterino, y se puede observar, así como en el caso del pólipo endocervical que, ¿no? Estos son los llamados miomas abortivos, ¿no? En este caso, ¿no? El diagnóstico por imagen es lo primordial, ¿no? Se tiene una sensibilidad del 95 al 100% de las pacientes para identificar miomas, ¿no? Y se ve que es una tumoración con una cápsula, una superficie bien delimitada, ¿no? Y que hipoecogénica, ¿no? Y muchas veces con una circulación, digamos, periférica, a diferencia del pólipo que tiene un vaso nutricio central, en este caso el mioma cursa con una circulación periférica, ¿no?
Esas son algunas de las características que se pueden encontrar ecográficamente, ¿no? A través de la histerosonografía, igual que en el pólipo, también podemos encontrar, podemos hacer el diagnóstico, facilitar el diagnóstico, sobre todo en casos de miomas submucosos, ¿no? ¿No? En casos ya de factores de riesgo o, digamos, asociados a neoplasia, a veces es bueno, y dependiendo del tamaño del tumor, tenemos que echar manos de otro tipo de estudio por imágenes, ya sea tomografía y resonancia principalmente, que nos determina el crecimiento o toda la ubicación del mioma, porque a veces hay miomatosis gigantes que pueden comprometer otros órganos subyacentes, ¿no? Y eso es importante en este caso, identificar antes de un tratamiento quirúrgico para evitar lesiones posteriores o complicaciones. El tratamiento, las opciones terapéuticas disponibles son observación, en el caso de miomas muy pequeños, asintomáticos, teniendo en cuenta que muchas veces existe, se puede identificar en periodos perimenopáusicos y como sabemos que ya el crecimiento va a ser mínimo, si no da sintomatología puede ser motivo de observación, ¿no? El tratamiento médico también está considerado en algunos casos y tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo se da observación? El 77% de los pacientes no sufren daños ni cambios significativos. En este tipo de pacientes podemos considerar un tratamiento de control nada más, ¿no? Y considerar que en los últimos años de la transición a la menopausia, es decir, si ya estamos, como le decía, en la perimenopausia o en la menopausia, tal vez si no ha originado una complicación mayor, podemos optar por este tipo de manejo. El tratamiento médico está indicado a mejorar ya la sintomatología o cuando queremos facilitarlo antes de un tratamiento quirúrgico. Y dentro de estas opciones son el acetato de medroxiprogesterona, que disminuye, digamos, el sangrado uterino anormal en 30-70% de los pacientes, ¿no? También endoceptivos progestágenos que también podrían disminuir el sangrado, ¿no? Ahora, existen también agonistas donde hay un bloqueo ya del eje hipotálamo hipoficiario y se sugiere, como existe ya prácticamente una menopausia farmacológica, no utilizarlo de forma permanente, solamente previo a la cirugía 3 meses y esto que va a favorecer disminuyendo el tamaño, sobre todo estamos hablando de miomatosis gigantes, disminuye el tamaño y permite una mejor, digamos, delimitación del tumor para el momento o el acto quirúrgico, ¿no? Facilitando, digamos así, el tratamiento quirúrgico, ¿no? También existen otros moduladores selectivos de estrógeno y progesterona que también podrían contribuir a este efecto, ¿no? También el danazol, que también tiene efectos sobre el eje hipotálamo hipófisis ovario, que también reduce el mioma en un 23,6%. Y cuando ya se tiene una miomatosis complicada, con sangrado, tumor o una paciente muy sintomática, ya se opta por un tratamiento quirúrgico definitivo, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta que para estos casos, saber cuál es el deseo de fertilidad futura, ¿no? Asimismo, si tenía antecedentes reproductivos obstétricos o localización, número y tamaño del tumor, del mioma, ¿no? Entonces, todo eso va a depender la técnica quirúrgica a utilizar, ¿no? Existen miomectomías abdominales tipo convencional, como les he mencionado, dependiendo de la localización, vamos a ver la vía de abordaje, ¿no? Si es una tipo 0, tipo 1, tipo 2, ¿no? Por la localización podemos optar por una esteroscopía, ¿no? Si es ya intramural o subseroso, tal vez una miomectomía de tipo abdominal o la paroscópica, que ya también está siendo utilizada, ¿no? Con mejor tasa de complicaciones y menor tiempo de recuperación, ¿no? Asimismo, ablación endometrial en pacientes ya que no desean una paridad satisfecha, ¿cómo se llama? Y que ya
no desean tener más hijos, podemos hacer el retiro del mioma submucoso, estamos hablando de un sangrado uterino anormal, y adicionar una ablación endometrial para evitar el crecimiento, ¿no? Otras opciones terapéuticas son embolización de las arterias uterinas, evitando así la nutrición de estos tipos de tumores y los cuales degeneran y disminuyen de tamaño en un 42% y la sintomatología llegando a un 84%, ¿no? Y finalmente aquellos que si es una miomatosis gigante, múltiple, ¿no? Ya con paridad satisfecha, tal vez la histerectomía abdominal o laparoscópica sea la mejor opción. ¿Ok? Con respecto ya a la adenomiosis, que es la última patología que vamos a revisar hoy, se define como una presencia de glándulas y estromas endometriales en el espesor del miometrio, junto con hiperplasia e hipertrofia de musculatura, de fibras musculares lisas, ¿no? Algunos autores o lo mencionan como una endometriosis interna, porque hay digamos, una invasión de estas glándulas endometriales en la musculatura del útero, ¿no? Sin embargo, el término es adenomiosis. La prevalencia se presenta en mujeres multíparas mayores de 40 años. La prevalencia como hallazgo anatomopatológico es muy variable y generalmente es la final, y como vamos a ver más adelante, tal vez es la que muchas veces no se sospecha de adenomiosis y ya por la recurrencia del sangrado o la sintomatología de la paciente es operada y ya con un estudio ya de la pieza quirúrgica diagnosticamos la adenomiosis, ¿no? A veces pasa muchas veces desapercibido, ¿no? La proporción del diagnóstico preoperatorio en presunción a diagnóstica es pobre, es lo que les mencionaba, ¿no? Se dice que puede llegar a un diagnóstico de 2 al 20%, ¿no? Entonces, como diagnóstico preoperatorio, ¿no? A veces se piensa o ingresa con un diagnóstico X de miomatosis o sangrado y resulta ser una adenomiosis, ¿no? En nuestro parco hoy está considerada como una causa de sangrado uterino anormal, por lo que siempre hay que considerar esta patología como un diagnóstico diferencial si es que no se tiene objetivamente a través de los estudios que se ha hecho previos un diagnóstico definitivo. La etiología es desconocida, existen teorías también de la fisiopatología, donde dice que existe una teoría de la imaginación del endometrio, endomiometrial del endometrio, ¿no? Es decir, como que invade la zona del miometrio por vecindad, ¿no? La teoría de origen a partir de restos mullerianos en una localización extrauterina, ya que se da con el desarrollo embriológico y que pueden contribuir a presencia de tejido endometrial en este zona de la musculatura uterina, ¿no? También se menciona que puede estar dependiente de estrógenos que pueden influir, digamos, en la presentación de estos casos, y los factores predisponentes se menciona como multiparidad, así como antecedentes de cirugías uterinas previas que pueden haber dañado, digamos, y, digamos, la superficie endometrial y que permitan, digamos, la migración de estas células endometriales dentro del miometrio. El cuadro clínico es asintomático en un tercio de los casos, tiene sintomatología inespecífica que puede, digamos, estar relacionado con otras patologías, por eso muchas veces no se llega al diagnóstico, y puede estar con menometrorragia, dismenorrea, dolor pélvico, ¿no? La adenomiosis superficial puede originar hemorragias uterinas anormal, mínimamente incapacitantes, ¿no? Un sangrado. Y las profundas sí crea un dolor más severo, ¿no? Porque hay un sangrado, digamos, interno a nivel de la musculatura y que produce un dolor excesivo en este tipo de pacientes, sobre todo durante los periodos menstruales, ¿no? Asimismo, dispareunia y se asocia mucho a lo que es lesiones dependientes de hormonas o relacionados con pacientes que tienen miomatosis, ¿no? Endometriosis, pólipos, como hemos mencionado anteriormente. Todos son dependientes de estrógeno y se cree que tienen una dependencia de ellos, entonces
puede estar relacionado con este tipo de pacientes, ¿no? En relación a la infertilidad está discutido y algunos autores mencionan de 1 a 14% como causa. El diagnóstico ginecológico puede encontrar un útero abombado, globular, doloroso la movilización. Usualmente no es irregular, ¿no? Es solamente, digamos, ciertamente abombado, como se menciona. Y en la ecografía pélvica podemos encontrar quistes miométricos de 2 a 8 milímetros alrededor, que pueden sugerir presencia de tejido endometrial en el músculo, ¿no? Algunas pacientes, dependiendo de la edad, pueden encontrar calcificaciones que dejan sombra acústica y agrandamiento difuso del útero, ¿no? No es, a diferencia del mioma, que no tiene una delimitación, ¿no? Este es, digamos, se puede dar en forma dispersa, ¿no? En caso a la resonancia magnética, podemos encontrar una exactitud de 85 a 90%, dependiendo también del observador o del intérprete, pero el estudio patológico es el diagnóstico definitivo. En el estudio anatomopatológico se caracteriza porque existe una presencia de mucosa endometrial ectópica dentro de la cavidad, dentro de la musculatura, dentro del miometrio, ¿no? Usualmente vamos a ver una pared uterina posterior bien hipertrófica, ¿no? Es lo que se menciona dentro de los hallazgos de la pieza quirúrgica, ¿no? Y puede ser focal, llamada adenomiosis de Cullen, ¿no? Que son las menos probables, ¿no? Mayormente son de forma difusa, ¿no? En todo el miometrio. El tratamiento es limitado, como les mencionaba, porque muchas veces no se llega a un diagnóstico previo por la dificultad de retraso diagnóstico hasta cuando ya se retira el útero, que prácticamente es el tratamiento final, ¿no? Y solamente se sugiere tal vez un tratamiento médico destinado a aliviar los síntomas, llámese AINES, anticonceptivos orales, ¿no? Danazol y análogos GnRH solamente serían, digamos, como medidas terapéuticas previas, ¿no? Posiblemente en este tipo de pacientes que coinciden con miomas y que podrían, digamos, mejorar, digamos, el pronóstico quirúrgico con el uso previo de estos fármacos, ¿no? La ablación endomiometrial no está indicada, sobre todo cuando estamos hablando de adenomiasis profundas, porque podemos originar complicaciones de sangrado, ¿no? Tal vez en adenomiosis superficial, pero bien localizadas o determinadas. Y como les decía, a veces es difícil el diagnóstico previo, ¿no? Entonces, realmente poco se hace con respecto a este tipo de tratamiento, pero de todas maneras lo reportan como tal, ¿no? Y la histerectomía, que es el único procedimiento que cura definitivamente, ¿no? Sacando, digamos, el útero y los focos endometriósicos, digamos que se acaba el cuadro clínico, la sintomatología de la paciente, ¿no? Bueno, esto es, he hecho una revisión, digamos, lo principal sobre estas patologías benignas. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta al respecto, sino para algo para ampliar, doctora. Muchas gracias, doctora Arroyo, por su participación. Si bien nos hemos pasado un poquito de tiempo, ha estado bien detallado las principales patologías y ha sido muy minucioso en el cuadro clínico y el diagnóstico, que es algo muy importante para los chicos, ¿no? En esta etapa de la asignatura es importante para ellos identificar bien cuál es el origen, la causa, el cuadro clínico y el manejo. Ya en el internado ellos van a fijar mucho lo de tratamiento, pero el diagnóstico es muy importante. A ver, doctora, aquí tenemos una preguntita. Dice, doctora, en cuanto al tratamiento del mioma, ¿es de preferencia miomectomía por subtipo o embolización arterial? Y en el caso de una gestante, ¿qué tipo de degeneración presentaría? En el caso de lo que son, para el tratamiento es importante ver el futuro reproductivo de este tipo de pacientes, ¿no?
A veces con una miomectomía histeroscópica donde vemos directamente, dependiendo, como les decía, de la ubicación del mioma, es sacar de raíz el mioma, tal vez